una expresión que es muy normal o muy común en nuestra organización. Esta es Jeremías 33:3, la cual dice: clama a mí y yo te responderé. La tenemos pues como fondo en nuestro púlpito, pero para hacer un contexto histórico de cómo es que se da esta expresión por parte del profeta Jeremías, déjenme decirles que en ese momento Jeremías se encontraba preso del rey Ezequías, quien este rey lo había metido preso al profeta porque simple y sencillamente el profeta no le había augurado nada bueno a través de las profecías, y se habían levantado falsos profetas, los cuales le estaban augurando al pueblo de Judá que se encontraba dividido, y el rey Sedequías quería que todo el mundo le dijera de que todo iba a marchar bien y que venía prosperidad y venía libertad para el pueblo. Caso contrario, el rey de lo que el rey quería, el profeta Jeremías le profetiza palabra de Dios y le dice de que va a caer reo y que van a ser sometidos a esclavitud. En todo este contexto, Judá también había sido rodeado ya por el imperio babilónico, que era un imperio que estaba surgiendo y cobrando mucha fuerza, y también se encontraba el imperio egipcio. Acababa de sucumbir un imperio famoso en el cual el ex rey o el antecesor del rey Sedequías, que se llamaba Manasés, había formado una alianza estratégica con ellos para mantener ciertas libertades, pero esa alianza estratégica que él había establecido había llevado a corromper espiritualmente al pueblo de Judá, a tal grado de que ellos también se habían ido tras dioses ajenos y se estaban dando adoración a ídolos, a tal grado que también le ofrecían sacrificios de niños recién nacidos, pequeños, infantes, a un dios que adoraban los asirios, que se llamaba Moloc. Todo esto contaminó la espiritualidad del pueblo, a tal grado de que Dios se hastió de este adulterio espiritual en el cual la ciudad había caído, y utiliza al profeta. En este momento el profeta ya se encontraba reo, y se dan ciertas situaciones dentro de estas profecías, el cual solo auguraba de que el pueblo iba a salir libre en determinado tiempo. Pero al decirle el profeta que el pueblo iba a estar cautivo durante 70 años, cual fue cierto, los demás falsos profetas le decían al rey: no, pues si caemos presos no pasará más de 2 años en el cual el pueblo esté preso. Y esto alentaba al rey, pero no era cierto. Entonces se dio una situación, estando él reo, estando él en el patio de la cárcel, recibe la visita de un familiar, el cual le dice y le ofrece que le compre una herencia en una ciudad donde él era originario. Viene y recibe instrucción de Dios y le dice: sí, cómprala, porque eso también es un simbolismo de que un día ustedes van a regresar a la tierra. Viene el profeta, cumple lo que Dios le ha dicho, compra la tierra, pero entra una crisis. A pesar de que Dios le había explicado al profeta, el profeta no entendía en su totalidad cómo es eso de que estando preso él iba a gozar una parcela. Si alguien compra un pedazo de tierra, lo hace para construir, para cultivar, y él estando preso pues no lo podía hacer. Estando cautiverio luego durante los próximos 70 años en Babilonia, no lo podía hacer, pero había una promesa de Dios. Entonces cuando el profeta Jeremías se dirige en oración a Dios, Dios le dice, luego de que lo ha cuestionado, Dios le responde y le dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que aún tú no conoces. Esa promesa la podemos contextualizar ahora. Si nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra y me acompañan a Jeremías 33:3, me da un fuerte amén cuando lo tenga listo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo repetimos? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Padre, te damos la gracia, Señor. Pedimos bendigas esta porción de tu palabra, Señor.
Renuncio a cualquier conocimiento, Señor, humano, y que sea tu Espíritu Santo transformando mis palabras que salen de mis labios, Señor, y puedan caer en los corazones sedientos y puedan dar frutos al 100%. Quédate con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Una vez conocido el contexto en el cual se da esta oración, lo que hemos leído, quisiera que volvamos al siglo XXI. Hoy estamos en un mundo totalmente lleno de tecnología, lleno de curiosos aparatos que nos hacen más fácil la comunicación. Pero antes de seguir quisiera compartir el propósito. El propósito de este mensaje es que podamos aprender que aún en medio de cualquier circunstancia adversa que estemos enfrentando, Dios está en control de ella y la resolverá si acudimos a Él, clamándole con todo el corazón. El factor importante de todo ello es que le clamemos a Dios. ¿Cuántos aquí tienen un teléfono celular? Levante la mano. Yo creo que todos tenemos acceso a la tecnología que hoy por hoy nos abruma en ciertas ocasiones, y cada uno de esos aparatos telefónicos trae aplicaciones que tienen el propósito de facilitarle la comunicación. Una de ellas son las redes sociales. Pero a pesar de que tengamos un aparato moderno, a pesar que tengamos alguna cuenta en las redes sociales, no deja nuestra naturaleza humana de aflorar en ciertos momentos en que nosotros caemos en la necesidad ante las dificultades y la necesidad de respuesta para resolverlas. Una de ellas es de que aflora nuestra naturaleza humana y nos sentimos débiles, nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados, nos sentimos incapaces hasta cierto punto, porque no tenemos la capacidad de poder resolver las necesidades o circunstancias adversas que se presentan a nuestras vidas. Todo ese cúmulo de sentimientos que afloran como humanos tiene un propósito también, y es el propósito de Dios. Que tengamos la certeza que aún en medio de ese sentimiento que hoy por hoy puede estar influyendo en nuestras vidas, el que usted esté esta noche aquí en este servicio de torre de oración, donde venimos y es caracterizado porque es el servicio de los insistentes, porque venimos a insistir, porque venimos a rogar a Dios por un milagro en nuestras vidas. Y ese es el efecto que tiene la palabra clama a mí. Debe de insistir, debe de rogar. Cuando usted llama a alguien por teléfono y esta persona no contesta, usted insiste varias veces, pero al fin de cuentas usted toma la decisión y desiste de seguir intentando llamarle. Si usted llama a una empresa, a una organización y las líneas se encuentran ocupadas, usted va a encontrarse con una situación similar, y le voy a explicar. Dice, si usted tiene, apliquémosla a nosotros, si le llamáramos a Dios, y Dios está ocupado, no nos va a corresponder, no nos va a contestar, y dice, si usted está llamando a Dios y tiene la necesidad de solventar una necesidad, valga la redundancia, marque 1. Si la necesidad es consecuencia de pecado, marque 2. Si la necesidad es consecuencia de haber tomado malas decisiones, marque 3. Si el problema que usted está afrontando es consecuencia de ambas, por favor marque 4. Si su necesidad no sabe la causa, por favor espere en línea mientras uno de nuestros agentes tiene tiempo para contestarle, para atenderle. Y mientras usted espera, oye una música suave en la cual es interrumpida en cada momento esa música y le dice, para nosotros es de mucha importancia que usted se comunique. Al nomás tener tiempo, uno de nuestros agentes le podrá atender. Siga esperando en línea. Y se lo sigue repitiendo. Clama a mí y yo responderé.
y te mostraré cosas que tú aún no conoces, nos da la seguridad y la certeza que eso jamás va a ocurrir en nuestra vida. Que el Señor siempre va a estar para nosotros en el momento que le clamemos. Y en la palabra clamor implica que usted tiene que ser insistente. Lo que hacemos todos los martes aquí. Implica que usted tiene que no darse por vencido. Como que si usted llamase y está ocupado, usted dice, no, pues ya está ocupado, no insisto. Pero aquí tenemos una promesa de que a pesar de las múltiples funciones que Dios tiene en el mundo, Él nos da la certeza de que Él nos va a responder, que Él nos va a contestar siempre y cuando nosotros le clamemos. Entonces hay un factor importante en todo esto, es que usted y yo tenemos que clamarle a Dios para que esa necesidad se vea resuelta. En este versículo yo puedo ver tres cosas implícitas que es necesario hacerlas explícitas. ¿Qué quiere decir con eso? Hay tres cosas que están ahí que no las podemos leer entre líneas. Entonces es necesario que las traigamos, que las comprendamos para poder entender lo que realmente ese versículo implica. Y déjeme decirle, número uno, la certeza de que Él es quien responderá nuestra llamada. Acompáñeme al Salmo 91:15. Salmo 91, versículo 15 dice, afirma esta promesa. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Volvamos al ejemplo de la llamada telefónica. Si llamamos a una persona varias veces, dejamos de insistir porque no contesta, nos manda al buzón, nos manda el correo de voz. Pero en este salmo vemos que es una confirmación de lo que Jeremías está diciendo en 33:3, clama a mí y yo te responderé. En el Salmo 91 el rey David está diciendo y está confirmando esta promesa. Me invocará y yo le responderé, está hablando Dios. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Tenemos la promesa de Dios que si nosotros le invocamos, yo desconozco realmente qué lo mueve a usted estar insistiendo cada martes en torre de oración. Escuché el problema de salud de nuestro hermano Mejía, pero al igual que él, cada uno de nosotros estamos enfrentando un tipo de problema en cualquier área de nuestra vida. Llámese problema de salud, problema financiero, llámese problema sentimental, pero hay un problema el cual nos está llevando a nosotros a que busquemos la presencia del Señor y le clamemos en oración, que le roguemos, que le imploremos, que insistamos, que no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar en oración la presencia del Señor para que Él sea quien nos responda a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de una prédica. Podemos escuchar a Dios hablando a nuestras vidas, dándonos la solución, que obre el milagro que nosotros estamos esperando. Ese es número uno. Número dos, la capacidad de responderle a nuestro Señor. Jeremías 32:17, un versículo anterior al que estamos viendo. Un capítulo antes, perdón. Aquí en esta parte quiero explicarle, es cuando Jeremías recibe la dirección de Dios de comprar esa tierra que le habían ido a ofrecer uno de sus familiares, una herencia. Entonces él obedientemente la compra, pero aquí entra desde el versículo 15 hasta el 17, entra esa crisis que no logra entender, que estando preso, estando próximos a ser llevados por 70 años a Babilonia, cómo es que Dios le dice que compre una tierra. Y si me acompaña desde el 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, que fue el familiar que llegó a darle a ofrecerle la tierra, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido.
ni hay nada que sea difícil para ti. Esta es la certeza. Que primero tuvimos la certeza de que Él es el que va a responder, Dios. Segundo, la capacidad de responder a nuestro clamor. Si para Él no hay nada difícil, ¿qué nos hace pensar a nosotros que la dificultad que estemos atravesando hoy por hoy es imposible? Claro, no es en el tiempo que usted quiere o en el tiempo que yo quiero. Es en el tiempo que Dios tiene estimado, porque Dios a través de ese tiempo, ese compás de espera, está trabajando en algo en nosotros. Uno puede ser la paciencia. Dos, la dependencia de Él. Y muchas veces cometemos el error de querer ser ayudadores de Dios. Y en ese momento que nosotros queremos ayudarle a Dios a solventar el problema, arruinamos todo. Alargamos el tiempo de espera. ¿Cuántos han pasado por ese momento en el que queremos convertirnos en ayudadores de Dios? Y es bíblico también. Sara fue una. En el momento de que Dios le prometió a Abraham tener un hijo, pues ella dijo, pues le voy a proponer que mi sierva Agar se acueste con él. Y él ni lento ni perezoso. Y desde ese momento se vuelve un problema para todos. Hay un problema que hemos venido heredando entre los árabes y los judíos. Y ese problema fue creado porque intentó Sara ayudarle a Dios. Y Dios ya tenía previsto el tiempo en el que Isaac iba a nacer, que es el hijo de la promesa. Y lo mismo si lo vemos en nuestra vida, cada vez que nosotros tomamos decisiones, después enfrentamos la consecuencia de haber tomado una mala decisión. Primero porque no se la consultamos a Dios. Y si la consultamos, no tuvimos el tiempo para poder esperar la respuesta de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados de que todo lo queremos para ayer. Nosotros queremos que Dios actúe según nuestra voluntad, según nuestra necesidad. Y sí lo va a hacer, pero no en nuestro tiempo. Lo va a hacer en el tiempo de Él. Número 3, el testimonio del cumplimiento de sus promesas. Cada viernes nosotros aquí oímos los testimonios de lo que Dios ha obrado. Muchas veces un martes usted viene, pone una petición en ese papelito, oramos por esa petición, clamamos a Dios por esa petición, y en algunos casos, en el transcurso de la misma semana, Dios resuelve y Dios hace un milagro. Y podemos escuchar los testimonios que cada uno de los hermanos sube aquí a dar. Y entonces, ¿para qué sirven esos testimonios? Para comprobar, para confirmar de que lo que Dios cumple, lo que Dios promete, lo cumple. Y eso también fortalece nuestro compás de espera, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra paciencia. Porque algunos podemos estar tiempo orando por una petición, orando por un milagro, pero todavía no se ha concedido. Eso no quiere decir que no se va a conceder. Simple y sencillamente yo tengo que sentarme a orar, no sentarme a cruzarme de brazos y que Dios obre, porque yo tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es esa parte? Pregunto. Hello. ¿Cuál es esa parte que a mí como cristiano me corresponde hacer? Clamar, correcto. Esa es la parte que yo tengo que hacer para activar esa línea directa al corazón de Dios, que se llama Jeremías 33:3, que es la promesa que Dios tiene de responder si nosotros clamamos. Hay una condicional para que Dios responda. Tiene que clamar, tengo que clamar primero para que Dios me responda. Él no va a poder responder si yo no le clamo primero. ¿Sí me capta la idea? Número 3, ese testimonio de sus promesas. Yo tengo 3 ejemplos que quisiera compartir con ustedes. Primero, de ese clamor que nos debe motivar a nosotros a clamarle al Señor. Primero, en 1 Samuel 1, capítulo 1, 12. Y le explico. Se trata de la oración que Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, era una mujer estéril, y ella acudía cada cierto tiempo al templo a clamarle a Dios por un hijo. Dentro del contexto cultural, pues la mujer que era estéril era considerada que no tenía bendición de Dios. Entonces ella quería experimentar ser madre, pero a la vez quería no ser la comidilla de todo el pueblo, porque ella no tenía un hijo. Entonces ella va al templo, y mientras ella estaba orando, en el versículo 12, capítulo 1, versos 12 y 13, mientras ella oraba, está hablando de Ana, la mamá de Samuel, mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
No dice que solo ora 45 minutos que dura un servicio, dice largamente. Allí está, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, o sea el sacerdote, la tuvo por ebria. O sea, pensó que estaba tomada, que estaba alcoholizada. Pero no sabía realmente de que lo que ella estaba haciendo era clamando por un hijo. Este clamor, esta actitud de Ana de insistir largamente, insisto en esa palabra largamente porque muchas veces nosotros esperamos que pase el tiempo de la oración, que pase el tiempo de la alabanza y solo queremos venirnos a sentar y a escuchar la palabra. Y lo otro es que queremos también de que la palabra se acomode a nuestra vida y no es nuestra vida la que debería de acomodar a la de Dios, a la palabra de Dios. Lo dejo como inquietud. Ella se sentaba, oraba, llegaba al templo y estaba por un largo tiempo ahí clamándole a Dios. Muchas veces nosotros tenemos oraciones instantáneas, así como existe café instantáneo que solo le aplicamos agua caliente, echamos el sobrecito y ya está el café listo, porque nos queremos ahorrar el compás de espera que en una cafetera normal o como precolador se toma más tiempo. Pues así tenemos también nosotros las oraciones. Queremos, Señor, yo necesito tal cosa, dame esto, dame esto. Y ya esa fue la oración. Oraciones fugaces. Y así queremos y decimos que estamos clamando a Dios con una oración fugaz. Pero Ana nos está dando un ejemplo diferente. Dice que ella estaba en el templo largo tiempo, clamando por su milagro. ¿Y cuál era el milagro? Tener un hijo. ¿Y si lo cumplió Dios o no lo cumplió? Claro, ahí nació el profeta Samuel. Otro ejemplo, si me acompaña a Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versos 28 y 29. El contexto le explico. Es una mujer que tenía una hija que tenía un demonio y llega donde nuestro Señor Jesucristo y le pide un milagro. Pero en ese contexto se da esta historia. Dice en el versículo 28. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Entonces le dijo, ¿quién? Jesús: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Se quedó ella con la primera negativa de Dios, de Jesucristo? ¿Verdad que no? Ella le insistió, le dijo, aún los perrillos comen de las migajas de sus hijos. Esa insistencia le dio el aval, por llamarlo así, le dio el aval para que Jesús le dijera, mira, por esa palabra que tú has dicho, por esa insistencia, por ese que no te quedaste quieta, el demonio de tu hija ha salido. O sea, tu milagro te ha sido concedido. Ella no se quedó con la primera, ella insistió. Es lo que nosotros hacemos normalmente cada martes, insistimos. Por eso el servicio cada martes se llama el servicio de los insistentes, porque aunque usted no vea hoy por hoy su necesidad solventada, su milagro resuelto o hecho, no quiere decir que no se va a dar. Por eso insistimos, por eso estamos aquí martes a martes, por eso estamos aquí largo tiempo, aunque algunos ya se quisieran ir. El tercer ejemplo, un poquito más adelante, ahí en Marcos 10. Marcos 10, 51. Quizás acompáñeme desde el 46 para que logremos entender. Habla del ciego Bartimeo. Pero ¿cómo es que el ciego Bartimeo logra que Dios, que Jesucristo, le concede el milagro de recobrar la vista? Y desde el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se refiere a Jesús, una multitud y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Esto de dar voces se refiere a que empezó a clamar, empezó a gritar, empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
no solamente se dirigió a él como una expresión de decir: oye Jesús, si me alcanzas a escuchar, por favor, ten misericordia de mí. Dio voces, dio gritos, clamó con gran fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, y si había que lo estaban reprendiendo es porque estaba molestando. Los gritos de él incomodaba a la muchedumbre, entonces lo reprendían y le dijeran que se callase. Pero él daba mucho más, o sea, no se quedó con el regaño de la gente que estaba ahí. Él insistió, como usted y yo esta noche. Quizás el problema no ha sido resuelto, pero estamos insistiendo, no nos estamos quedando, porque la semana pasada clamamos por el mismo problema, clamamos por la misma necesidad y aún no ha sido resuelta, pero no nos hemos quedado en casa. Estamos insistiendo. El hecho que usted y yo estemos esta noche aquí muestra que estamos insistiendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Quizás esta noche Dios también le va a preguntar a usted: hijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Y usted está concentrado en qué necesidad quiere que Dios le solvente? ¿Está usted confiado en que Dios también le puede hacer esa misma pregunta esta noche? Dios tiene muchas formas de obrar. No hay un formato exclusivo para que Dios obre. Dios utiliza hasta la quijada de un burro. Por ahí oyendo una alabanza escuchaba eso. Imagínense lo que podría hacer Dios con el burro completo. Esta noche Dios también quiere que usted esté atento a la pregunta de Dios. Esté atento a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, si realmente qué es lo que usted quiere esta noche. Muchas veces los compromisos, vivimos en una sociedad totalmente difícil, decadente, con muchas obligaciones y muchas responsabilidades, y esas mismas responsabilidades muchas veces nos desenfocan de qué es lo que realmente estamos necesitando o requiriendo de Dios. Si Dios esta noche, allí en la intimidad, ahí donde usted le busca su presencia, le preguntase qué es lo que usted quiere que Él haga por usted, ¿cuál sería su respuesta? ¿Vagaría en algún momento? ¿Dudaría en que si es Dios quien le está preguntando? ¿Dudaría que si realmente tiene Dios la capacidad de resolver esa necesidad que para usted y para mí puede ser imposible? Pero si usted responde igual que el ciego Bartimeo: Maestro, yo quiero que recobre la vista, yo quiero ver, yo creo que ahí tendríamos resuelto muchas de nuestros problemas, si nosotros tuviéramos la actitud necesaria. Estos ejemplos son para que nosotros podamos analizar de que necesitamos clamar por ese milagro, por esa necesidad que estemos atravesando este día o hoy por hoy. Pero estoy seguro que si el problema no es resuelto, muchas veces quizás el problema no es de Dios. Quizás en su mayoría o en un buen porcentaje el problema es de nosotros, porque quizás no estamos clamando como deberíamos clamarle a Dios. Quizás no estamos pidiendo con la insistencia que deberíamos pedirle a Dios. Y muchas de las circunstancias, por no decir todas las circunstancias que nosotros tenemos y atravesamos, tienen propósitos de Dios. Quizás el Señor lo que quiere es tener más intimidad con nosotros, que le busquemos más en oración. Quizás el Señor está buscando que nosotros hagamos tratos con Él, que nosotros asumamos compromisos con Él, que le sirvamos. El servirle a Dios no se trata de descuidar las demás áreas de nuestra vida, es de añadir. Aquí nuestro pastor siempre nos ha enseñado que el cristiano se caracteriza por añadir sacrificio a su vida, por añadir esa milla extra. No se trata de eliminar, no voy a trabajar porque hoy me voy a dedicar solo a ir a la iglesia. No, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer su parte. Usted y yo debemos de hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la de Él. En ningún momento podemos nosotros atribuirnos el trabajo que a Dios le compete. Los ejemplos que hemos citado, el de Ana, el de la mujer que tenía la hija endemoniada, el del ciego Bartimeo, son solo unos, por cuestión de tiempo no citamos más,
pero son ejemplos vivos de que Dios, cuando nosotros le clamamos de corazón, cuando nosotros insistimos, cuando no nos dejamos vencer por la cuestión tiempo, no nos dejamos vencer por el cansancio, Él va a tener misericordia de cada uno de nosotros y nos va a responder. Nos va a responder quizás con una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti hoy? O sencillamente nos va a decir: tu milagro ha sido realizado. Yo no sé cuál es la situación que usted y yo, como repito, estemos atravesando. Bueno, yo conozco la mía, pero no conozco la suya. Y espero de que el Señor, a través de hoy que conocemos el contexto de esto que tan famoso es en nuestra organización, este versículo de clama a mí y yo te responderé. Cuando vemos el contexto y vemos cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, creo que se nos hace más fácil y sabemos de que hay una promesa que se va a cumplir. Hay una promesa no dada por ningún hombre, sino por mismo Dios. Y es esa promesa que dice: clama a mí y yo te responderé. Demos gracias a Dios que no estamos en una organización comercial en el cual podamos a utilizar un teléfono. Esta es la línea directa al corazón de Dios. Jeremías 33:3 es la promesa misma hecha por Dios, en la cual nos está garantizando que nosotros nunca vamos a esperar, nos van a poner en compás de espera o oyendo una melodía. Por el contrario, Dios nos va a responder personalmente. Es una atención personalizada. Yo quisiera concluir compartiendo con ustedes 4 cosas. La iglesia del siglo XXI no necesita de aparatos inteligentes que le muestre al creyente qué hacer. La iglesia del siglo XXI necesita creyentes inteligentes que abran sus Biblias y vean la actualización desde la eternidad y para la eternidad de su Creador. El día de ayer, una de las redes sociales, creo que usted la conoce, se llama Facebook, sufrió un colapso. La bendita página colapsó y no hubo alrededor de hora y media, hora 45 minutos, no subían las actualizaciones. Pero nosotros tenemos algo que se llama palabra de Dios y está aquí, esto no colapsa. Y cuando yo le digo que es desde la eternidad para la eternidad, es porque la palabra sigue siendo vigente ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios sigue teniendo vigencia en nuestra vida, sigue siendo actualizada para hoy, independientemente del problema que estemos atravesando. Número 2, la red social más grande del mundo se llama Evangelio, la cual las personas se unen al corazón de Dios y no tienen seguidores sino discípulos que hacen más discípulos según la voluntad de Dios. Nuestra organización se ha caracterizado porque aquí no queremos, sí, quizás nos llenaría la parte humana tener una multitud, pero nosotros no queremos miembros en una iglesia. Y eso lo ha dicho hasta la saciedad nuestro pastor. Nosotros queremos discípulos que vayan y compartan las buenas nuevas de salvación con los demás, con aquellos que no le conocen. ¿Está usted haciendo esa labor? ¿Estamos usted y yo evangelizando? Esa es la pregunta. ¿O nos ha absorbido las redes sociales? 3, la red social más grande del mundo se llama cristianismo. El cristianismo no expone las debilidades de sus miembros para obtener like. Ella testifica del poder transformador del Espíritu Santo a través de vivencia de la palabra de Dios. Si usted nota, la característica en las redes sociales es obtener un me gusta, un like, y no importa qué es lo que esté pasando, simple y sencillamente que si eso le gusta al que ve, al usuario, eso va generando, se vuelve viral, llaman una palabra técnica ahí, ya sea videos o fotos, se vuelven virales. En la palabra del Señor no necesitamos exponer la debilidad de nadie. En esta red que Dios construyó desde hace mucho tiempo, antes que todo esto de tecnología empezara a funcionar, aquí lo importante es testificar de las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y esos testimonios también van más allá de obtener la vida y la salvación, la vida eterna y la salvación, que es el factor primordial de Dios. Y eso lo diseñó Él desde la eternidad y para la eternidad. Usted y yo tenemos el sistema de comunicación más efectivo y poderoso de toda la historia, pero es nuestra responsabilidad activarlo. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo activamos ese sistema de comunicación? Clamando a Dios. No podemos venir a la iglesia religiosamente
y esperar que Dios obre en nuestra vida cuando nosotros no activamos el clamor en la oración, cuando nosotros no activamos nuestra fe, cuando nosotros no confiamos plenamente de que Dios sigue teniendo el poder ayer, hoy y siempre para resolver cualquier situación difícil en nuestra vida. Pero hay componentes que deben cumplirse, hay condiciones que deben darse para que esa activación se dé. Como usted llega a una tienda de teléfonos móviles, de activarlo. El teléfono no se activa solo porque ya lo tiene y ya lo cargó, y no, tiene que ir a la compañía para activarlo. Pues la palabra de Dios, la promesa que estamos viendo esta noche, Jeremías 33:3, también necesita que usted la active, y esa activación se da a través del clamor en la oración, a través del clamor, a través de la insistencia que usted y yo hagamos, como lo hemos venido demostrando cada martes en Torre de Oración. Y para concluir, yo quisiera que usted y yo esta noche, al igual que Jeremías estaba rodeado, estaba encarcelado, fue uno de los ministerios proféticos más difíciles que nos cuenta el Antiguo Testamento, porque se dio en condiciones en que se estaba dando un relevo generacional, podemos decir, entre varios imperios, el asirio, el babilónico y el egipcio. Y Jeremías aguantó con la peor parte. Yo creo que usted y yo estamos en esa misma condición ahora, por los problemas que estamos enfrentando, por los problemas que nos están rodeando a nuestra vida. Y tenemos que tomar la actitud que tomó Jeremías, aún sin que podamos entender las circunstancias que hoy por hoy nos tienen aquí en su templo aclamándole a Él. Sabemos de que tenemos una respuesta de Dios en el momento y en el tiempo de Él. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos las gracias, Señor, porque un día más tú has hablado a nuestra vida, Señor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.